Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida tranquila. Gerardo Esparza se despertó a las 5:47 de la madrugada, 13 minutos antes de que sonara su alarma. Los viejos hábitos tardan en morir. 12 años en la infantería de marina habían reconfigurado su ritmo circadiano permanentemente. Yacía en la oscuridad de su pequeño apartamento, escuchando el silencio previo al amanecer de Monterrey. Sin explosiones, sin disparos, sin gritos, solo el zumbido del refrigerador y el tráfico distante en la avenida Constitución. Se levantó de la cama y se lanzó a hacer 50 flexiones, luego 50 más. A sus 42 años, su cuerpo todavía se movía como un arma, delgado, eficiente, con cicatrices en lugares que contaban historias que nunca compartiría en cenas. No es que asistiera a cenas. El divorcio se había finalizado hacía 18 meses. Laura Benítez había vuelto a su apellido de soltera, se había quedado con la casa en San Pedro Garza García, los muebles y la mayoría de sus ahorros. Gerardo se había quedado con su bolsa de lona, su jeep y la custodia de fin de semana de Mateo. No luchó por más. Después de 3 periodos de servicio en Michoacán y 2 en Sinaloa, había aprendido que algunas batallas no valían la munición. Lo que no esperaba era lo rápido que Laura se volvería a casar. 6 meses después de que la tinta se secara en sus papeles de divorcio, se había casado con Claudio Hinojosa, un promotor inmobiliario con dientes perfectos y un BMW. Mateo lo había llamado ese primer fin de semana, con la voz pequeña y confundida. «Papá, el nuevo esposo de mamá quiere que lo llame señor». ¿Es eso normal? Gerardo había agarrado el teléfono con más fuerza. «Llámalo como te sientas más cómodo, Mateo. Solo tienes un papá». Ahora, mientras Gerardo se duchaba y se vestía con su uniforme de trabajo vaqueros, botas con punta de acero y una camisa de franela, pensaba en la llamada que había recibido de la consejera escolar de Mateo la semana pasada. Las calificaciones de su hijo estaban bajando. Se había estado metiendo en peleas. La consejera, una mujer bien intencionada llamada Lorena Cruz, había sido amable pero directa. «Mateo está pasando por algo. No quiere hablar conmigo, pero podría hablar contigo». Gerardo trabajaba como capataz en una empresa de construcción que reconstruía infraestructura antigua en todo Nuevo León. Era un trabajo honesto, un trabajo físico, del tipo que le permitía pensar sin pensar demasiado. Su jefe, un rudo exmilitar veterano llamado Eugenio Granados, no hacía preguntas sobre el pasado de Gerardo. Simplemente apreciaba que Gerardo llegara a tiempo y supiera cómo liderar. «Tienes esa mirada muerta en los ojos», le había dicho Granados una vez. «La he visto antes. Tú haces tu trabajo. Yo no me meto». ¿Trato? ¿Trato? Gerardo cogió sus llaves y salió a la fresca mañana de octubre. Mateo estaría con él este fin de semana, y planeaban un viaje de acampada a la presa de la Boca. Solo ellos dos, como en los viejos tiempos. Quizás podría conseguir que su hijo se abriera, averiguar qué estaba pasando en esa casa con los dientes perfectos y el BMW. No sabía que le quedaban menos de 72 horas antes de que todo cambiara. Capítulo 2. El padrastro. Claudio Hinojosa había construido su fortuna sobre la miseria de otros. No directamente. Era demasiado listo para eso. Compraba propiedades en apuros, las reformaba y las vendía al triple de su precio. Ejecuciones hipotecarias, quiebras, muertes, cada tragedia era una oportunidad. Aprendió pronto que mostrar empatía era caro y que la gente respetaba más el dinero que el carácter. Laura había sido fácil, bastante vulnerable después de su divorcio de ese infante de marina. Desesperada por la estabilidad, Claudio se la había proporcionado, la casa grande, los coches bonitos, la membresía del club de campo. A cambio, obtuvo una esposa trofeo y a su hijo adolescente, Mateo. El chico era un problema. Mateo le recordaba demasiado a Gerardo. La misma mandíbula terca. La misma forma de mirar a la gente como si pudiera ver a través de sus patrañas. Peor aún, Mateo era observador. Demasiado observador. Hacía 3 semanas, Mateo se había quedado en casa enfermo de la escuela cuando Claudio tuvo una reunión en el despacho de su casa. El chico había pasado en el momento equivocado, vio a Carlos Jiménez y Arturo Durán sentados en los sillones de cuero.
Dos hombres con tatuajes de prisión y ojos muertos discutiendo envíos de productos y redes de distribución. Claudio había cerrado la puerta rápidamente, pero había visto la cara de Mateo. El chico tenía 15 años, no era estúpido. Había conectado puntos que podrían meter a Claudio en la cárcel por 20 años. El negocio inmobiliario era legítimo, pero también era una tapadera. Claudio se había expandido a la distribución farmacéutica, del tipo ilegal, oxicontin, fentanilo, cocaína. El norte del país estaba hambriento, y Claudio era el proveedor. Se asoció con Carlos Jiménez, que tenía conexiones con cárteles mexicanos, y con Arturo Durán, que había cumplido 2 condenas en Puente Grande y sabía cómo mover el producto sin llamar la atención. Era un negocio lucrativo. También era una cadena perpetua si era descubierto. Laura no sospechaba nada. Estaba demasiado ocupada con sus clases de yoga y catas de vino. Pero Mateo. Mateo era un riesgo. Y peor aún, Mateo hablaba con su padre cada semana. Claudio se sentó en el despacho de su casa, removiendo un whisky de 20 años, y tomó una decisión. No podía deshacerse del chico. Laura nunca se lo perdonaría. Y un adolescente desaparecido atraería demasiada atención. Pero Gerardo, el exmarido, el infante de Marina que apenas ganaba 700.000 pesos al año y vivía en un apartamento de mierda. Una muerte accidental. Un robo que salió mal. Nadie investigaría demasiado a un trabajador de la construcción asesinado en un mal barrio. Cogió su teléfono y llamó a Carlos Jiménez. Tengo un trabajo para ti, dijo Claudio. 2 en el cráneo. Que sea limpio. Pagaré 900,000 pesos. La risa de Carlos fue grave y maliciosa. Ex-infante de Marina. Objetivo fácil. ¿Quién es el objetivo? Gerardo Esparza. El padre biológico de Mateo. Hubo una pausa. ¿El padre del chico? Eso es frío, Claudio. Son negocios. ¿Puedes encargarte por 900.000? Lo haré esta noche. Capítulo 3. La llamada. El teléfono sonó a las 3:17 de la madrugada. Gerardo ya estaba despierto. Pesadillas de nuevo, del tipo en que estaba de vuelta en Culiacán sosteniendo los restos del cabo Dani Reyes mientras el chico se desangraba en sus brazos. Cogió el teléfono al primer timbrazo. Papá. La voz de Mateo era un susurro, tenso por el miedo. Papá, ¿estás ahí? Gerardo se incorporó al instante, todos sus sentidos en alerta. Estoy aquí, Mateo. ¿Qué pasa? Los amigos del padrastro están aquí. Están en el garaje. Los oí cargar armas. La respiración de Mateo era entrecortada. Papá, oí tu nombre. Uno de ellos dijo, ex-infante de Marina, objetivo fácil. 2 en el cráneo y trabajo hecho. La mente de Gerardo cambió a modo de combate. Clara, fría, eficiente. Mateo, escúchame con atención. ¿Estás a salvo ahora mismo? Estoy en mi cuarto. No saben que estoy despierto. Bien. Vuelve a la cama. Cierra la puerta con llave. No salgas hasta la mañana. Esto es importante. Actúa como si no supieras nada. ¿Puedes hacer eso? Papá, van a matarte. No, no lo harán. Te lo prometo. Vete a la cama, Mateo. Confía en mí. Vale. La voz de Mateo era más firme ahora. Ten cuidado, papá. Siempre lo tengo. Gerardo colgó y se sentó en la oscuridad, su mente repasando evaluaciones tácticas. Claudio había contratado a profesionales, probablemente convictos, definitivamente armados. Vendrían pronto, esperando una muerte fácil. Explorarían su apartamento primero, buscarían cámaras, planificarían su entrada. Tenía quizás 30 minutos, quizás una hora. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Gerardo revisó sus contactos y llamó a Patricio Castillo. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz somnolienta respondiera. Más te vale que sea bueno, Esparza. Patricio, necesito el favor que me debes. Esta noche. Ahora. Patricio se despertó al instante.
¿Qué necesitas? 2, quizás 3 hostiles en camino a mi ubicación. Armados, entrenados. Necesito refuerzos y los necesito en silencio. Joder, ¿a quién has cabreado? El nuevo marido de mi exmujer ha enviado hombres. Mi hijo me avisó con antelación. Hubo una pausa. Luego, la voz de Patricio se endureció. Martín y Aarón están en la ciudad. Los tendré allí en 20 minutos. ¿Cuál es el plan? Estoy tendiendo una trampa. Esperan una muerte fácil. Démosles una fiesta sorpresa en su lugar. Jaga. Envíame tu dirección. Gerardo hizo 3 llamadas más. Martín Serrano, que le había salvado la vida en Matamoros. A Aarón Vega, que había perdido 3 dedos por un artefacto explosivo improvisado y todavía disparaba mejor que la mayoría de los hombres con 10. Javier Orozco, que trabajaba en seguridad privada y le debía a Gerardo haberle salvado el pellejo durante un trabajo como contratista en Tierra Caliente. En 25 minutos, 4 hombres llegaron al edificio de apartamentos de Gerardo. Se movían como fantasmas. Silenciosos, eficientes, letales. Gerardo se reunió con ellos en el garaje. Caballeros, dijo Gerardo. Gracias por venir. Patricio Castillo, alto y con cicatrices, con el pelo muy corto, asintió. Informe de situación. Gerardo les informó rápidamente. 2 o 3 contratistas contratados por el nuevo marido de mi exmujer. Vienen a matarme. Harán que parezca un robo. Los quiero vivos. Quiero respuestas. Y quiero saber por qué Claudio Hinojosa me quiere muerto tanto como para contratar asesinos. Martín Serrano, construido como un tanque y con barba gris, hizo crujir sus nudillos. Así que entramos, los agarramos y los hacemos hablar, ¿como en los viejos tiempos? Como en los viejos tiempos, confirmó Gerardo. Aarón, tú te encargas de la vigilancia desde la azotea de enfrente. Martín y Patricio, conmigo dentro. Javier, tú bloqueas las rutas de escape. Entran, no salen a menos que nosotros se lo permitamos. Se colocaron en posición con precisión militar. Gerardo volvió a su apartamento e hizo que pareciera habitado. Luces encendidas en el dormitorio, la televisión sonando suavemente. Configuró su teléfono para grabar, colocó cámaras de su kit de seguridad de la obra y esperó. A las 4:03 de la madrugada, sus sensores de movimiento se activaron. 2 vehículos, un Escalade negro y un sedán gris, aparcaron a 3 manzanas. 4 hombres salieron. Gerardo los observaba en su tableta, con expresión tranquila. Carlos Jiménez era fácil de reconocer, 1,93 metros, tatuajes de prisión cubriendo sus brazos, llevando una Glock en una funda de hombro. Arturo Durán era más bajo, enjuto, con ojos fríos y una cicatriz que le partía la ceja izquierda. Los otros 2 eran músculo, probablemente exconvictos que Carlos había reclutado de su equipo habitual. Se acercaron al edificio, comprobando las líneas de visión, buscando cámaras. Uno de ellos forzó la cerradura de la entrada principal. Técnica decente, pero descuidada. Estaban confiados. Demasiado confiados. El teléfono de Gerardo vibró. Patricio, en posición. A tu señal. Los 4 hombres llegaron al piso de Gerardo. Carlos hizo un gesto, y 2 de ellos flanquearon la puerta mientras Carlos y Arturo se preparaban, con las armas desenfundadas. Carlos probó la puerta. ¿Cerrada? Asintió Arturo, que sacó un juego de ganzúas. Gerardo esperó hasta que la cerradura hizo clic, hasta que la puerta se abrió hacia adentro, hasta que Carlos Jiménez cruzó el umbral con una pistola levantada. Entonces encendió todas las luces del apartamento. Carlos se quedó helado, porque en lugar de encontrar a Gerardo Esparza dormido en la cama, se encontró mirando los cañones de 4 AR-15 sostenidos por 4 hombres muy despiertos y muy peligrosos. Sorpresa, dijo Gerardo con calma. Suelten las armas. Ahora. Capítulo 4, la trampa se activa. Carlos Jiménez había estado en situaciones difíciles antes. Peleas en la cárcel, enfrentamientos con cárteles, una bala en el hombro en Saltillo que debería haberlo matado. Pero estar en el apartamento de Gerardo Esparza con 4 rifles de asalto apuntándole a la cara mientras sus refuerzos se dispersaban como cucarachas activó algo primario en su cerebro.
Puro miedo, sin diluir. He dicho que la suelten, repitió Gerardo. Su voz era firme, incluso conversacional, pero sus ojos eran de hielo. Tienen 3 segundos antes de que mis amigos empiecen a tomar decisiones permanentes. La pistola de Carlos cayó al suelo. Arturo Durán, detrás de él, hizo lo mismo. Los 2 matones del pasillo intentaron correr. La voz de Aarón Vega crepitó por la radio. Corredores neutralizados. No letal. Están atados con cinchos en las escaleras. Patricio Castillo avanzó, manteniendo su rifle apuntando a Carlos mientras Martín Serrano recogía las armas y comenzaba a cachearlos. Encontró 2 pistolas más, 3 cuchillos, un garrote y suficiente munición para empezar una pequeña guerra. Trabajo profesional, comentó Martín. Estos chicos vinieron preparados. Gerardo se acercó a Carlos, estudiándolo como un biólogo estudia un espécimen. Eres Carlos Jiménez. 2 condenas en Puente Grande, asalto, tráfico de armas, sospechoso de participar en 4 homicidios. Trabajas con la red de distribución del cártel de Sinaloa. Se volvió hacia Arturo. Y tú eres Arturo Durán, sicario. Te gustan más los cuchillos que las pistolas, de cerca y en persona. Se te atribuyen 3 asesinatos, pero te libraste porque los testigos desaparecieron. El rostro lleno de cicatrices de Arturo se contrajo. ¿Cómo diablos? Me encargo de saber quién podría quererme muerto, interrumpió Gerardo. Lo que no sé es por qué. Así que vamos a tener una conversación. Me vas a contar todo sobre Claudio Hinojosa. Y si te creo, puede que salgas de aquí con todos tus dientes. Patricio y Martín les pusieron cinchos a los 2 sicarios y los obligaron a sentarse en sillas. Javier Orozco llegó momentos después, arrastrando a los 2 matones, que tenían un aspecto considerablemente peor. Estos idiotas intentaron pelear, dijo Javier. Les expliqué por qué era una mala idea. Gerardo acercó una silla y se sentó frente a Carlos. La habitación parecía una sala de interrogatorios. Luz dura, sin salidas y 4 hombres duros que sabían exactamente cómo hacer hablar a la gente. Empecemos por lo simple, dijo Gerardo. Claudio Hinojosa os contrató para matarme. ¿Por qué? Carlos intentó parecer duro, pero Gerardo podía ver el cálculo en sus ojos. Estaba sopesando opciones, permanecer en silencio y morir aquí, o hablar y quizás lidiar con Claudio más tarde. 900,000 pesos, dijo Carlos finalmente. Pago en efectivo. Te quería muerto. Dijo que eras una amenaza para su negocio. ¿Qué negocio? Carlos dudó. Arturo escupió sangre e intervino. Distribución farmacéutica, del tipo ilegal. Claudio mueve el producto a través de sus propiedades inmobiliarias, propiedades vacías, casas embargadas, bodegas. Ha estado construyendo una red durante 5 años. Ahora es un jugador importante en el norte del país. La mandíbula de Gerardo se tensó. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tu hijo, dijo Carlos. Mateo. Vio algo que no debía ver. Claudio tiene miedo de que el chico te lo cuente. La temperatura en la habitación bajó 20 grados. La voz de Gerardo se volvió silenciosa, lo cual era de alguna manera más aterrador que si hubiera gritado. ¿Mi hijo? ¿Qué vio Mateo? Arturo, leyendo el ambiente, habló rápidamente. Hace 3 semanas, Mateo entró durante una reunión, nos vio a Carlos y a mí hablando de negocios con Claudio. El chico es listo, lo dedujo. Claudio pensó que si Mateo te lo contaba, irías a la policía. Es más fácil eliminarte que arriesgarse a ser descubierto. Así que os contrató para asesinarme porque mi hijo de 15 años os vio accidentalmente traficando con drogas. Gerardo se levantó lentamente, ¿y aceptasteis el trabajo? Carlos intentó salvar la situación. Mira, güey, son solo negocios. Nada personal. No íbamos a hacer que el chico lo viera ni nada. Patricio Castillo golpeó a Carlos tan fuerte que la silla se volcó hacia atrás. Vas a matar al padre de un niño y lo llamas solo negocios. Respuesta equivocada. Gerardo levantó una mano. Patricio retrocedió, respirando con dificultad. Esto es lo que va a pasar, dijo Gerardo. Me vais a contar todo sobre la operación de Claudio.
Nombres, ubicaciones, proveedores, redes de distribución, todo. Luego me ayudaréis a probarlo. Y si cooperáis, me aseguraré de que la policía os encuentre vivos cuando todo esto termine. Si no. Hizo un gesto hacia sus 4 amigos fuertemente armados. Bueno, todos hemos hecho desaparecer a gente antes. Somos muy buenos en eso. Durante las siguientes 2 horas, Carlos y Arturo cantaron como canarios. Gerardo grabó cada palabra. Capítulo 5. La investigación. El sol estaba saliendo cuando Gerardo finalmente dejó que Patricio y los demás llevaran a los 4 aspirantes a asesinos a un lugar seguro, una bodega que Patricio poseía bajo un nombre falso. Los mantendrían a buen recaudo mientras Gerardo decidía su próximo movimiento. ¿Estás bien?, preguntó Patricio antes de irse. Esto está cabrón, güey. Tráfico de drogas, asesinato por encargo. Deberías llevar esto a la policía. ¿Y decirles qué?, replicó Gerardo. ¿Que el marido de mi exmujer contrató a sicarios, basándome en el testimonio de dichos sicarios? Sin pruebas físicas, sin rastro de papel. Claudio es listo. Pagó en efectivo, se comunicó en persona. Para cuando la policía investigara, tendría abogados y coartadas. Mateo estaría en peligro, y yo parecería un exmarido resentido haciendo acusaciones falsas. Entonces, ¿cuál es el plan? La sonrisa de Gerardo fue afilada. Voy a hacer lo que mejor sé hacer. Cazar. Después de que sus amigos se fueran, Gerardo se duchó, se cambió y condujo hasta la casa de Laura en San Pedro. Eran las 7:30 de la mañana. Mateo se estaría preparando para ir a la escuela. Gerardo aparcó calle abajo y esperó. A las 7:52, Mateo salió con su mochila. Parecía cansado, asustado. El corazón de Gerardo se encogió. Había protegido a su hijo de muchas cosas, historias de guerra, pesadillas, las partes feas de su pasado. Pero ahora su hijo estaba atrapado en algo que Gerardo debería haber visto venir. Mateo caminó hacia la parada del camión. Gerardo lo siguió a distancia, asegurándose de que nadie más estuviera vigilando al chico. Una vez que Mateo estuvo a salvo en el camión escolar, Gerardo condujo hasta su obra. Eugenio Granados levantó la vista de su café cuando llegó Gerardo. Tienes una pinta horrible. ¿Noche dura, jefe? Necesito tomarme un tiempo personal. ¿Una semana, quizás 2? Granados lo estudió. ¿Es un problema? Del tipo que voy a solucionar. ¿Necesitas ayuda? Lo tengo controlado. Granados asintió. Tu trabajo estará aquí cuando vuelvas. Intenta no matar a nadie. Gerardo no prometió nada. Pasó el resto del día haciendo lo que los infantes de marina hacen mejor, reconocimiento. Sacó los registros de propiedad de las posesiones de Claudio Hinojosa. 43 propiedades en todo el área metropolitana, la mayoría de ellas ejecuciones hipotecarias o ventas en dificultades. Gerardo visitó 12 de ellas, buscando patrones. La tercera propiedad, un almacén vacío en Apodaca, tenía huellas de neumáticos frescas y una cerradura recién cambiada. Gerardo la forzó una habilidad de sus días menos legales en el servicio y encontró exactamente lo que esperaba, producto. Suficiente fentanilo y oxicontin para llenar una farmacia, empaquetado y listo para su distribución. Conocimientos de embarque limpios mostraban la propiedad como almacenamiento de construcción. Para Hinojosa Desarrollos SADCB. Gerardo fotografió todo con una cámara que había comprado con efectivo esa mañana. Sin rastro digital. También se guardó unas cuantas pastillas como muestras, con cuidado de no alterar nada más. Al anochecer, había documentado 3 escondites más. Claudio dirigía una operación sofisticada usando su negocio legítimo como tapadera. El desarrollo inmobiliario le daba acceso a docenas de propiedades. Empleaba equipos de construcción que podían mover el producto sin sospechas, y su riqueza proporcionaba la fachada perfecta. Pero toda operación tenía puntos débiles. Gerardo condujo a la oficina del registro público justo antes de cerrar. Pagó por copias de todas las transacciones de propiedad de Claudio de los últimos 5 años. 47 compras separadas, todas en un plazo de 6 meses entre sí. Todas transacciones en efectivo, todas de compradores que habían estado en dificultades financieras. Siguiendo el rastro de papel,
Gerardo notó algo más. Varias de las propiedades habían sido compradas a través de una empresa fantasma llamada Inmobiliaria Redwood. S.A. investigó más a fondo. Redwood estaba registrada en Quintana Roo, la propiedad oculta tras capas de protección legal. Pero Gerardo tenía amigos que se especializaban en descubrir cosas ocultas. Llamó a un contacto que había hecho durante su tiempo en operaciones de inteligencia, un exanalista del CISEN llamado Daniel Reyes que se había pasado al sector privado. Danny, necesito información sobre una sociedad anónima de Quintana Roo, Inmobiliaria Redwood. Necesito la propiedad real, cuentas bancarias, cualquier cosa que puedas encontrar. Eso es ilegal, ya sabes. También lo es contratar sicarios para matarme. ¿Puedes hacerlo? Dame 24 horas. La siguiente parada de Gerardo fue la escuela de Mateo. Encontró a Lorena Cruz, la consejera, en su despacho corrigiendo exámenes. Señor Esparza, dijo ella, sorprendida. No le esperaba. Necesito preguntarle algo sobre Mateo. ¿Ha mencionado algo sobre su padrastro? ¿Algo que le preocupara? Lorena dudó. No puedo discutir sesiones específicas, pero extraoficialmente, Mateo ha estado ansioso. Mencionó sentirse inseguro en casa. Le animé a hablar con usted o con su madre, pero se cerró en banda. Si le dijera que Mateo podría estar en peligro, que su padrastro está involucrado en actividades ilegales, ¿qué haría? La expresión de Lorena cambió de preocupación profesional a alarma. Llamaría al DIF inmediatamente. Señor Esparza, si Mateo está en peligro. Me estoy encargando. Solo necesito que lo vigile en la escuela. Si alguien intenta recogerlo antes de tiempo, cualquiera que no sea Laura o yo, llame a la policía inmediatamente. ¿Puede hacer eso? Sí, por supuesto. Gerardo salió de la escuela y condujo a su apartamento. Tenía pruebas de tráfico de drogas, el testimonio de asesinos a sueldo y 24 horas antes de que Danny le respondiera con los registros financieros. Pero necesitaba una cosa más. Necesitaba una palanca que obligara a Claudio a confesar, a exponerse por completo. Necesitaba hacer que Claudio entrara en pánico. Capítulo 6. La presión. El teléfono de Claudio Hinojosa sonó a las 11:47 de la noche, número desconocido. Normalmente no contestaría, pero Carlos Jiménez no se había reportado. El trabajo debería haber estado hecho hace 12 horas. Hinojosa contestó. Hola, Claudio. La voz era tranquila, mesurada, familiar. Soy Gerardo Esparza. La sangre de Claudio se heló. ¿Cómo conseguiste mi número? Por favor. ¿Cómo sobrevivía tu equipo de sicarios aficionados? Esa es la mejor pregunta. No sé de qué estás hablando. Carlos Jiménez y Arturo Durán, tus matones. Actualmente están amarrados en un lugar muy incómodo, y han estado notablemente habladores sobre tu negocio farmacéutico. 3 escondites, 2 proveedores principales y una red de distribución que impresionaría a la DEA. Las manos de Claudio temblaban. Estás fanfarroneando. ¿Lo estoy? Almacén en Apodaca, 7 millones de pesos en producto. Casa en la avenida Garza Sada, sala de conteo. Bodega en Santa Catarina, tu dinero de suministros. ¿Debo continuar? El silencio se alargó. Finalmente, Claudio habló, con voz fría. ¿Qué quieres? Una conversación cara a cara. Mañana al mediodía, en la presa de la Boca, en el estacionamiento cerca del embarcadero. Ven solo. Si veo a alguno de tus socios, si tan solo sospecho que has traído refuerzos, todo lo que tengo irá a la policía de Monterrey y a la DEA simultáneamente. ¿Crees que puedes chantajearme? No te estoy chantajeando. Te estoy dando la oportunidad de explicar por qué intentaste matarme, por qué pusiste a mi hijo en peligro, y de discutir lo que sucederá a continuación. Nos vemos mañana, Claudio. Gerardo colgó. Sabía que Claudio vendría. Los hombres como Claudio siempre creen que pueden salir de los problemas hablando, negociando, encontrando un ángulo. Gerardo contaba con ello. A la mañana siguiente, Daniel Reyes llamó. Me debes una grande por esto, Esparza. Inmobiliaria Redwood es propiedad de una red de empresas fantasma, pero lo rastreé.
Inversor principal, alguien llamado Rafa Olvera. Está conectado con el cártel. Trabaja como intermediario entre proveedores mexicanos y distribuidores en el norte. ¿Y Claudio? Socio silencioso. Él proporciona la infraestructura. Olvera proporciona el producto y la protección. Es un arreglo perfecto hasta que alguien lo expone. Gracias, Danny. Te enviaré una caja de ese tequila que te gusta. Que sean 2 cajas. Esto fue ilegal de cojones. Gerardo se preparó para la reunión metódicamente. Llevaba un micrófono, un dispositivo de grabación de grado civil comprado esa mañana. Informó a Patricio dónde estaría y a qué hora, con instrucciones de llamar a la policía si no se reportaba antes de la 1 de la tarde. A las 11:45, Gerardo llegó a la presa de la Boca. El día de octubre era fresco, el lago reflejaba cielos grises. Corredores y ciclistas pasaban, ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse. El BMW de Claudio llegó a las 12:03. Salió vistiendo un traje caro, luciendo en todo momento como el exitoso hombre de negocios que era. Pero Gerardo podía ver la tensión en sus hombros, el ligero temblor en sus manos. Se encontraron en una mesa de picnic con vistas al agua. Has cometido un grave error, dijo Claudio, tratando de recuperar el control. ¿Ir a por mí? Yo no fui a por ti. Tú enviaste asesinos a mi casa. Hay una diferencia. No puedes probar nada. Gerardo sacó su teléfono y reprodujo una grabación. La voz de Carlos Jiménez, clara y distintiva. Claudio Hinojosa nos pagó 900,000 pesos en efectivo para matar a Gerardo Esparza. Dijo que su hijo vio demasiado. El rostro de Claudio se puso pálido. Tengo a 4 hombres dispuestos a testificar, continuó Gerardo. Tengo fotografías de tus escondites. Tengo registros financieros que te vinculan a Rafa Olvera. Tengo suficiente para encerrarte de por vida. Pero soy un hombre razonable. Así que esto es lo que va a pasar. ¿Quieres dinero?, dijo Claudio rápidamente. Puedo pagar. No quiero tu dinero. Quiero que mi hijo esté a salvo. Quiero que te vayas de su vida y de la vida de Laura. Vas a divorciarte silenciosamente de Laura, ceder la custodia total de Mateo a mí, y desaparecer. Cerrarás tu operación de drogas, pagarás a tus conexiones del cártel y te irás de Nuevo León. Claudio se rió, pero fue una risa desesperada. ¿Estás loco? Nunca. Opción 2, interrumpió Gerardo, es que llevo todo a las autoridades. Vas a la cárcel. La gente de Olvera descubre que estás comprometido y ata cabos sueltos, lo que significa que te matan. De cualquier manera, pierdes. De esta manera, pierdes pero sigues vivo. La mandíbula de Claudio se movía. ¿Y si me niego? Gerardo se inclinó hacia adelante. Entonces te cazo. No como un infante de marina, no como el padre de Mateo, sino como alguien que es muy, muy bueno haciendo desaparecer a la gente. Enviaste asesinos tras de mí, Claudio. Ahora todo se vale. La amenaza quedó en el aire. Claudio había pasado su vida negociando, manipulando, encontrando palancas. Pero sentado frente a Gerardo Esparza, un hombre que había sobrevivido a 5 periodos de combate, que había desmantelado a su equipo de sicarios como si nada, que hablaba de asesinato con el tono casual de quien habla del tiempo, Claudio se dio cuenta de que había cometido un error de cálculo catastrófico. Pensó que Gerardo era solo un trabajador de la construcción, un soldado raso. Presa fácil. Se había equivocado de lleno. Necesito tiempo, dijo Claudio. Tienes 48 horas para iniciar los trámites de divorcio. 1 semana para transferir la custodia. 2 semanas para haberte ido. Estaré vigilando. Y Claudio, si algo le pasa a Mateo o a Laura, si tan solo sospecho que has tomado represalias, todas las pruebas se harán públicas, y vendré a por ti personalmente. ¿Estamos claros? Claudio asintió, derrotado. Gerardo se levantó. Disfruta de tus últimos días en Monterrey. Capítulo 7, el desenlace. Claudio Hinojosa se sentó en el despacho de su casa esa noche, mirando su reflejo en la ventana. La vida perfecta que había construido la casa, el negocio, la hermosa esposa se estaba derrumbando a su alrededor como una demolición controlada.
Pero no era del tipo que se iba en silencio. Llamó a Rafa Olvera. Tenemos un problema, dijo Claudio cuando Olvera contestó. Gerardo Esparza. Ex infante de Marina. Tiene pruebas de nuestra operación. La voz de Olvera era suave, peligrosa. ¿El mismo Gerardo Esparza al que contrataste a Carlos para eliminar? ¿El trabajo que de alguna manera falló? Carlos y sus hombres han desaparecido. Esparza los tiene. Exige que me vaya de la ciudad. Que cierre las operaciones. Entonces elimínalo tú mismo. Este es tu problema, Claudio. Ya lo intenté. Ahora está demasiado bien protegido. Tiene contactos militares, grabaciones, fotografías. Si actúo contra él, todo irá a la policía. Hubo una larga pausa. Entonces te conviertes en un riesgo. La línea se cortó. Claudio se quedó mirando el teléfono. La comprensión le golpeó. Olvera no le dejaría marcharse. Demasiado dinero en juego. Demasiadas conexiones. Si Claudio estaba comprometido, Olvera limpiaría la casa permanentemente. El pánico se apoderó de él. Ahora tenía dos enemigos, Gerardo Esparza, que lo quería fuera, y Rafa Olvera, que lo quería muerto. Tomó una decisión. Si iba a caer, se llevaría a Gerardo con él. Esa noche, Claudio condujo a una de sus propiedades, una casa en García que había comprado en una ejecución hipotecaria. Dentro, guardaba su póliza de seguro, 10 kilos de fentanilo sin cortar, sin marcar y sin rastro. Su plan era simple. Colocar las drogas en el apartamento de Gerardo, hacer una denuncia anónima a la policía. Gerardo sería arrestado, su credibilidad destruida. La custodia de Mateo pasaría por defecto a Laura, y Claudio podría usar esa palanca para negociar con Olvera, demostrar que había manejado el problema. Era desesperado, pero la desesperación era todo lo que le quedaba. Capítulo 8, la jugada final. Gerardo sabía que Claudio intentaría algo. Los hombres como Claudio no aceptan la derrota. Escalan. Así que Gerardo se había preparado. Se había mudado de su apartamento esa tarde, alquilando una habitación de motel bajo un nombre falso. También había instalado cámaras activadas por movimiento en su apartamento, todas transmitiendo a su teléfono. A las 2:37 de la madrugada, las cámaras se iluminaron. Claudio Hinojosa, vestido con ropa oscura y guantes, forzó la cerradura y entró en el apartamento de Gerardo. Llevaba una gran bolsa de lona. Gerardo observó en su teléfono cómo Claudio se movía por las habitaciones, colocando drogas en armarios, cajones, debajo de la cama. Cuando Claudio terminó, se fue rápidamente y se marchó. Gerardo esperó exactamente 10 minutos, luego hizo una llamada. No a la policía. A Laura. Laura, soy Gerardo. Sé que es tarde, pero tienes que escuchar. Mateo está en peligro. Claudio no es quien crees que es. ¿De qué estás hablando? Laura sonaba somnolienta, confundida. Es un narcotraficante. Una red de distribución importante. Contrató sicarios para matarme porque Mateo vio algo que no debía. Y ahora mismo, Claudio acaba de plantar drogas en mi apartamento para incriminarme. Eso es una locura, Gerardo. Estás tratando de ponerme en su contra. Revisa su despacho. El cajón de abajo de su escritorio. Hay un teléfono desechable. Revisa sus registros de llamadas. Y revisa el garaje. Ahí es donde guarda el producto antes de distribuirlo. No voy a espiar a mi marido basándome en tu paranoia. Entonces pregúntale a Mateo. Pregúntale sobre los hombres que vio en el despacho de Claudio hace 3 semanas. Pregúntale por qué tiene miedo de volver a casa. Hubo un largo silencio. Mateo dijo algo sobre hombres extraños, pero no dio más detalles porque Claudio lo amenazó. Laura, sé que no terminamos bien. Sé que me culpas por elegir la Marina sobre nuestro matrimonio. Y tienes razón. Cometí errores. Pero nunca te he mentido. Ni una sola vez. Te estoy diciendo la verdad ahora. Claudio es peligroso. Revisa su despacho, por favor. La línea quedó en silencio. Te llamaré.
20 minutos después, el teléfono de Gerardo sonó. Laura estaba llorando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, Gerardo! ¡Ay! Hay tanto dinero, en efectivo, y el teléfono, los mensajes. Estaba enviando mensajes de texto sobre envíos y pagos. Se derrumbó. ¿Qué hago? Haz una maleta. Llévate a Mateo. Vete a casa de tu hermana en Saltillo ahora mismo. No le digas a Claudio a dónde vas. Voy a llamar a la policía, pero necesito que tú y Mateo estéis a salvo primero. Vale. Vale. Voy a buscar a Mateo ahora. Laura, lo siento. Siento que te hayas visto envuelta en esto. Solo mantén a nuestro hijo a salvo. Siempre. Gerardo esperó hasta recibir la confirmación de Laura de que ella y Mateo estaban en camino. Luego llamó al detective Lázaro Montes, de la policía de Monterrey, un policía con el que había trabajado en un caso de robo en una obra 2 años antes. Montes, soy Gerardo Esparza. Tengo algo gordo. Tráfico de drogas, asesinato por encargo, pruebas plantadas. Necesito que vengas a mi apartamento. No envíes uniformados. No hagas ruido. Solo tú y tu compañera de mayor confianza. Montes, para su crédito, no hizo preguntas. 30 minutos. Gerardo le envió las imágenes de la cámara de Claudio plantando las drogas. Le envió las grabaciones de Carlos y Arturo. Le envió las fotografías de los escondites. Montes llegó con la detective Catalina Sánchez, una mujer dura con 20 años en el cuerpo. Vieron las pruebas en la habitación de motel de Gerardo. No mames, respiró Sánchez. Esto es enorme. Hinojosa Desarrollos. Conozco esa empresa. Donaron a la campaña del alcalde. Por eso pensaba que era intocable, dijo Gerardo. ¿Pueden montar un caso? Montes asintió lentamente. Con esto, sí. Tendremos que verificar los escondites, traer a narcóticos, coordinar con la DEA, pero Esparza, nos estás entregando un caso federal envuelto para regalo. ¿Qué hay de los sicarios? Carlos Jiménez y Arturo Durán. ¿Dónde están? Gerardo les dio la dirección de la bodega de Patricio. Están vivos e ilesos, en su mayoría. Sánchez levantó una ceja. ¿Cómo es que? No haga preguntas de las que no quiere saber la respuesta, detective, sonrió Montes. Infantes de Marina. Siempre superándose. Se movieron rápido. Las órdenes de registro se obtuvieron al amanecer. A las 6:47 de la mañana, una redada coordinada golpeó 12 de las propiedades de Claudio simultáneamente. Lo encontraron todo: drogas, dinero, libros de contabilidad, teléfonos desechables. Claudio Hinojosa fue arrestado en su casa a las 7:15 de la mañana. No se entregó tranquilamente, gritando sobre acusaciones falsas y registros ilegales. Pero las pruebas eran abrumadoras. Al mediodía, Rafa Olvera también estaba bajo custodia, detenido en una operación de la DEA que se había estado gestando durante meses. El arresto de Claudio les había dado la pieza final que necesitaban. Capítulo 9. Las secuelas. 3 semanas después, Gerardo se sentó en un tribunal viendo la lectura de cargos de Claudio Hinojosa. Los cargos eran extensos: narcotráfico, conspiración, solicitud de asesinato, manipulación de pruebas. El fiscal pedía cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Claudio parecía más pequeño ahora, disminuido en un mono naranja, sus dientes perfectos ocultos tras una mueca de furia y derrota. Cuando vio a Gerardo en la galería, sus ojos se llenaron de odio. Gerardo simplemente le devolvió la mirada, impasible. Mateo estaba sentado a su lado, apagado pero más seguro. Laura estaba al otro lado, todavía procesando todo. Los trámites de divorcio ya estaban en marcha, esta vez iniciados por Laura con el pleno apoyo de Gerardo. Ella se quedaría con la casa, los bienes. A Gerardo no le importaba nada de eso. Había recuperado a su hijo. Eso era todo lo que importaba. Después de la audiencia, salieron al sol de noviembre. Mateo había estado callado durante días, procesando todo con un terapeuta que Lorena Cruz le había recomendado. Papá, dijo Mateo finalmente.
Esos hombres de verdad iban a matarte. Sí, Mateo. Iban a hacerlo. Y tú los detuviste. Tuve ayuda. Hombres buenos que me cubrieron las espaldas. Mateo guardó silencio por un momento. El señor Castillo pasó por casa ayer. Dijo que le salvaste la vida en Matamoros. Patricio salvó la mía primero. Así es como funciona. Dijo que eres la persona más dura que ha conocido. Dijo que nunca te rindes, nunca abandonas, nunca dejas a nadie atrás. Gerardo puso su mano en el hombro de su hijo. Nunca te dejaré atrás, Mateo. Nunca, pase lo que pase. Mateo lo abrazó con fuerza. Lo sé, papá. Laura se acercó, con aspecto cansado pero aliviado. Gracias, le dijo a Gerardo. Debería haber escuchado antes. Debería haberme dado cuenta. No podías saberlo. Claudio era bueno ocultando quién era. Aún así, nos salvaste. A los dos. Hizo una pausa. Mateo quiere vivir contigo a tiempo completo, y honestamente, después de todo, creo que es lo mejor. Necesito reconstruir mi vida, averiguar quién soy sin cometer los mismos errores. Gerardo miró a su exmujer, la miró de verdad, y vio a la mujer con la que se había casado hacía 15 años, antes de que los despliegues y la distancia los separaran. Eres más fuerte de lo que crees, Laura. Lo demostraste sacando a Mateo cuando importaba. Ella sonrió con tristeza. Quizás ambos lo descubramos. Se despidieron, y Gerardo llevó a Mateo de vuelta a su apartamento. Mañana empezarían a buscar un lugar más grande, un sitio con espacio para las cosas de Mateo, espacio para que él creciera. Esa noche, Patricio, Martín, Aarón y Javier vinieron. Gerardo hizo carne asada mientras sus hermanos de la Marina le contaban historias a Mateo, las divertidas, las que los convertían en héroes en lugar de mostrar el coste. Mateo se rió por primera vez en semanas. Más tarde, después de que todos se fueran, Gerardo y Mateo se sentaron en el pequeño balcón, viendo cómo se iluminaba el cerro de la Silla. Papá, dijo Mateo. La consejera me pidió que escribiera sobre alguien a quien admiro, alguien como quien quiero ser cuando sea mayor. Ah, sí. ¿A quién elegiste? Mateo miró a su padre. A ti. Escribí sobre ti. Gerardo sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado fuertemente cerrado desde el divorcio, desde las pesadillas, desde todos los años pensando que había fracasado en el trabajo más importante de su vida. No soy un héroe, Mateo. Sí, lo eres. Quizás no del tipo con medallas o estatuas. Pero nos protegiste a mamá y a mí. Detuviste a los malos. Cumpliste tus promesas. Mateo hizo una pausa. Eres mi héroe, papá. Gerardo atrajo a su hijo hacia él. Entonces seguiré siendo el hombre que crees que soy. ¿Trato? ¿Trato? Se sentaron juntos mientras salían las estrellas. Padre e hijo, ambos supervivientes. Los sicarios estaban en la cárcel. Claudio Hinojosa pasaría su vida en prisión. El peligro había pasado. Pero más que eso, algo se había reconstruido. La confianza, la seguridad, la certeza de que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentarían juntos. Gerardo Esparza había sido un infante de marina, un soldado, un guerrero. Pero su batalla más grande siempre había sido la de ser un buen padre. Y finalmente, había ganado. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos veremos allí.